Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado con posterioridad el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En el tema de hoy vamos a adentrarnos dentro de ya la tercera unidad didáctica del programa. Después de haber sentado o explicado las bases generales de toxicología en la unidad didáctica número 1, de haber explicado cómo los xenobióticos se absorben y transitan por el interior del organismo y cómo la biodisponibilidad es lo que determina qué proporción de la sustancia a la que nos exponemos alcanza realmente las dianas de toxicidad, vamos a iniciar ahora un nuevo módulo donde vamos a tratar de ver qué ocurre, cómo son las interacciones entre el compuesto que va a desencadenar el efecto tóxico, ya sea un xenobiótico o su metabolito, y la molécula endógena que es la diana de toxicidad. El estudio de ese tipo de fenómenos es lo que se conoce como mecanismos de toxicidad. La unidad está dividida a 3 diferentes niveles. Hoy vamos a empezar por el nivel más básico, que es el nivel molecular. Vamos a estudiar qué ocurre molecularmente para que se desencadene un fenómeno tóxico, qué puede ocurrir. Mañana subiremos un nivel, en la próxima sesión subiremos un nivel y después de hablar del fenómeno a nivel molecular subiremos una escala, un escalón y hablaremos a nivel celular. Y al día siguiente subiremos otro escalón y además de hablar, después de conocer qué ocurre a nivel celular, ya nos centraremos a nivel tisular, en tejidos. Ahí la temática es muy amplia y no nos daría para mucho y hemos elegido un fenómeno que es bastante transversal en el sentido de que afecta a prácticamente todos los tejidos del organismo, que es la carcinogénesis química. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Hoy, como digo, vamos a hablar de mecanismos de toxicidad a nivel molecular. Vamos a tratar de explicar cuáles son las reacciones entre las dianas de toxicidad y los xenobióticos. Las dianas de toxicidad casi siempre o siempre van a ser nucleófilos y los nucleófilos reaccionan con los electrófilos. Un tipo particular de electrófilo son los radicales libres. Vamos a ver cómo se pueden formar radicales libres. Vamos a ver también qué condiciones, qué atributos tiene que tener una molécula diana para que pueda ser diana de toxicidad, qué tipos de reacciones se van a dar entre el xenobiótico, sus metabolitos y las dianas moleculares de toxicidad y finalmente cuáles pueden ser las consecuencias de estas interacciones entre los xenobióticos y sus dianas de toxicidad. Pero bueno, empecemos. Dentro del esquema general del fenómeno tóxico de Aldrich nos vamos a centrar en la parte 3, en el número 3. Son reacciones con las dianas de toxicidad. Esta es la parte que, si recordáis, os expliqué que dependía tanto de la estructura química de la sustancia que va a inducir el efecto adverso, como de las características del organismo que había sufrido la exposición. Y es que esa fase 3 que hemos mostrado antes implica que tiene que haber una molécula diana y que tiene que haber una sustancia, que es lo que llamamos tóxico, que sea capaz de interaccionar químicamente entre ellas, sean capaces de interaccionar entre ellas. Si no se da esa interacción, decimos que no hay efecto tóxico o no se va a producir efecto tóxico. A nivel molecular, podemos encontrar diferentes tipos de
de interacción o de sustancias en función del tipo de interacción. Hay sustancias específicas que causan efectos específicos. Por ejemplo, el paratión, ese insecticida organofosforado que os mostré ayer para hablar de ejemplos de biotransformación, se metaboliza y genera un compuesto tóxico. Hay una activación tóxica que es el paroxón, que tiene un efecto específico, que es inhibir las esterasas del sistema nervioso central y causar neurotoxicidad, que por eso es por lo que las sustancias de la familia de los organofosforados a la que pertenece el paratión son insecticidas. Del mismo modo, podemos hablar de diversas estructuras que tienen efectos específicos sobre sistemas específicos, pero sería imposible que habláramos de todas ellas. El último bloque, la última unidad didáctica, la 6, ahí sí que nos adentraremos en ese tipo de reacciones un poquito más específicas de los contaminantes ambientales de mayor relevancia, como los insecticidas, los plaguicidas, los herbicidas, etc. Sin embargo, hay otras estructuras que se les conoce o se les denomina como inespecíficas, en el sentido de que no tienen una diana de toxicidad tan definida. En el caso del paroxón que os decía, son esterasas del sistema nervioso central, especialmente acetilcolinesterasa. Y el efecto tóxico deriva de la interacción entre el paroxón y la acetilcolinesterasa. Es decir, es una relación muy específica porque solamente hay una diana de toxicidad. Sin embargo, hay estructuras tóxicas o moléculas que pueden ser tóxicas que pueden actuar de manera más general sin que haya esa especificidad que estábamos diciendo hace un momento. Es decir, pueden actuar sobre muchas estructuras. Así, pues, de manera general podemos clasificar ese tipo de estructuras en sustancias electrófilas, en los xenobióticos electrófilos, los que son radicales libres, los que tienen capacidad de oxidar o reducir alguna estructura y los reactivos nucleófilos. El radical libre es un tipo específico de sustancia electrófila porque tiene afinidad por captar electrones. Lo que ocurre en la práctica es que la mayoría de moléculas que hay en el interior de las células, es decir, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son las macromoléculas más abundantes, tienen carácter nucleofílico. Y una molécula nucleofílica lo que tiene tendencia es a reaccionar con electrófilos o radicales libres. Luego, esa es en la práctica el tipo de reacciones más general que se da de manera inespecífica. Vamos a hablar un poco más de estas dianas de toxicidad que son nucleofílicas, es decir, que tienen exceso de electrones y que no les importa ceder o no les algún tipo de electrón de su estructura, y los electrófilos, que son moléculas que tienen déficit de electrones y que quisieran captar dichos electrones. Los electrófilos, como digo, son moléculas deficientes en electrones, es decir, que tienen afinidad por capturarlos. Los nucleófilos, es lo contrario, son las moléculas que tienen exceso de electrones. En la práctica, ¿qué pasa cuando una molécula química, una sustancia química que tiene exceso de electrones se acerca a una que tiene defecto de los mismos? Pues que hay una reactividad, porque termodinámicamente el nucleófilo quiere ceder electrones, el electrófilo quiere captarlos, por lo tanto, no hay impedimentos termodinámicos para que esa reacción se dé. La consecuencia de todo eso suele ser, casi siempre, que los electrófilos, que son los xenobióticos, insertan átomos de oxígeno en las moléculas nucleofílicas, que son las dianas de toxicidad, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Como os decía, hay un tipo también particular de sustancia que son los radicales libres, de los cuales probablemente ya hayáis oído hablar. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es una molécula que tiene en su último orbital un electrón desapareado.
Si recordáis de los principios básicos de química, en cada orbital caben 2 electrones. Y la configuración más termodinámicamente estable es aquella en la que el último orbital está lleno. Es decir, en el último orbital hay 2 electrones. Cuando una molécula no tiene 2 electrones en su último orbital, está en una configuración que es más inestable y tiene tendencia a una de dos, o ceder el electrón que está desapareado en su último orbital, o bien captar electrones para poder completar el número de electrones en el último orbital. Y esas moléculas son los que se llaman radicales libres, que, como digo, tienen capacidad de aceptar un electrón para completar su último orbital, o bien de cederlo para hacer que pase a tener 2 electrones en su último orbital. ¿Cómo se generan radicales libres? ¿Cómo se pueden generar radicales libres? Bueno, pues cuando una molécula que no es radical libre acepta un electrón, se convierte en una molécula que sí es un radical libre. O cuando cede un electrón, lo mismo. Y a veces ocurre que cuando se rompen enlaces covalentes, sabéis que los enlaces covalentes implican 2 electrones que aportan cada uno de los átomos que están enlazados uno de esos electrones. Si ese enlace covalente se rompe, puede que se dé en una circunstancia en la que de los 2 electrones de ese enlace covalente vaya uno a cada uno de los átomos que ha resultado separado por la ruptura de ese enlace. Es lo que se llama ruptura homolítica de un enlace. Si lo pensáis, también genera radicales libres. Vamos a ver ejemplos de estos mecanismos de cesión o captación de electrones junto con la ruptura homolítica de enlaces covalentes. Fijaros, ahí tenéis en la estructura de arriba el paraquat. El paraquat es un herbicida que fue muy usado, con un uso muy extendido. El paraquat tiene 2 cargas positivas. Bien, el paraquat, cuando se absorbe en el interior de las células y sobre todo en los pulmones, lo que ocurre es que capta un electrón de la citocromo P400 reductasa, P450 reductasa, y se transforma en la estructura que hay abajo, marcada en un recuadro rojo, que es un radical libre. Como veis, si el paraquat original tenía 2 cargas positivas, al captar un electrón pasa a tener una sola carga positiva, y los radicales libres se suelen representar con el puntito este gordo que veis aquí. Cuando vemos un puntito, esto no es una carga ni positiva ni negativa. Esto lo que quiere decir es que el último electrón de la estructura química de esta molécula está desapareado. Esto es un radical libre. El radical libre, como digo, es una sustancia muy inestable que quiere captar electrones para dejar de ser radical libre. ¿Y qué ocurre, sobre todo en los pulmones, que son los órganos diana de toxicidad de estas moléculas? ¿Qué hay en los pulmones con muchos electrones? Hay mucho oxígeno, por motivos obvios. El oxígeno puede ceder un electrón al paraquat radical libre, regenerando ese paraquat no radical libre, pero a consta de transformar ese átomo de oxígeno en otro radical libre. Uno de los problemas que tiene el paraquat en cuanto a su toxicidad es que se genera este ciclo que veis aquí en los pulmones, que hace que una molécula de paraquat pueda permanecer en el medio durante mucho tiempo, generando bastantes radicales libres. Ese radical libre de oxígeno es lo que se conoce como anión superóxido, que ya habréis oído hablar de él. Los radicales libres, como digo, son muy reactivos. ¿Cómo se puede neutralizar el anión superóxido? Bueno, la superóxido dismutasa es una enzima que puede neutralizarlo generando peróxido de hidrógeno. El problema es que el peróxido de hidrógeno también puede generar otro radical libre del que habréis oído hablar, que es el radical hidroxilo, que también es igualmente reactivo. La consecuencia de todo esto es que se genera lo que se llama estrés oxidativo.
Es decir, que se genera un exceso de radicales libres hiperreactivos que van a reaccionar con cualquier molécula nucleofílica que haya en la célula. ¿Y qué moléculas nucleofílicas hay en las células? Pues ya lo hemos dicho, mayoritariamente ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Por lo tanto, esos radicales libres, ya sea el paraquat cuando se genera, aunque está poco tiempo porque se regenera paraquat no radical libre, pero bien, si le da tiempo al paraquat radical libre o al anión superóxido o al radical hidroxilo, van a reaccionar indiscriminadamente con todos los nucleófilos que haya en la célula, con todas las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Esto, decíamos, era por captación de un electrón, pero también puede ceder un electrón. La menadiona es la vitamina K, esa es la estructura de la vitamina K. La menadiona puede, en lugar de ceder, puede captar un electrón, también por efecto de la citocromo P450 reductasa, generándose esa estructura que veis aquí. Esta es una semiquinona que también es un radical libre. Y como digo, va a unirse indiscriminadamente a proteínas y ácidos nucleicos. Pero, al igual que el paraquat, el oxígeno también puede neutralizar este radical libre de la semiquinona, regenerando la vitamina K y generando anión superóxido, que a su vez va a generar aniones hidroxilo, que también van a reaccionar con los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Este mecanismo es muy parecido en muchas sustancias, como por ejemplo fenoles, quinonas, aminofenoles, aminas, hidracinas, tioles y alguna más. Es decir, el mecanismo molecular más básico de estas sustancias o de estos grupos de sustancias es la generación de radicales libres. Pero decíamos ahí había tres maneras de generar un radical libre, haciendo que una molécula que no es radical libre acepte un electrón o que lo ceda, o como consecuencia de la ruptura homolítica de un enlace covalente. Y os decía, el peróxido de hidrógeno, el problema que tiene es que genera radicales hidroxilos. Fijaros, ese es el peróxido de hidrógeno que puede ser eliminado del medio mediante moléculas como la catalasa o puede conjugarse con glutatión y deja de estar presente en el medio. ¿De dónde viene ese peróxido de hidrógeno? Bueno, pues como hemos dicho, del anión superóxido por acción de la superóxido dismutasa. Ahora bien, el problema es que el peróxido de hidrógeno se puede romper generándose ese enlace homolítico y liberándose iones hidroxilo normales e hidroxilos radicales libres, estos que veis aquí abajo en el recuadro en rojo. Y esto es catalizado por muchos de los iones, muchos de los metales de transición, la parte central del sistema periódico, como por ejemplo el hierro 2, el cobre, el manganeso, el cromo, el níquel y alguno más, son capaces de catalizar esta reacción. Esta reacción es lo que se conoce como mecanismo o reacción de Fenton, que consiste, como digo, en la ruptura homolítica del peróxido de hidrógeno generándose radicales hidroxilo. Y también esta reacción de Fenton es muy importante porque es el mecanismo principal de toxicidad de los elementos que veis en la diapositiva que pueden o que actúan catalizando esta reacción. De modo que la reacción de Fenton es la fisión homolítica de peróxido de hidrógeno generando radicales hidroxilo. Está catalizada por hierro 2, cobre 1, cromo 5, níquel 2, manganeso, varios elementos. Es el mecanismo principal de toxicidad de estos metales y es responsable también de la toxicidad pulmonar muy específica del asbesto. Habréis oído nombrar el asbesto
era una sustancia que se utilizaba como ignífuga para evitar la propagación del fuego. Hasta los años 80, creo que fue, un poco más, de hecho, muchas de las columnas de los edificios se recubrían de este asbesto para que en caso de incendio el pilar no cediera y el edificio se mantuviera en pie. ¿Qué es lo que tiene el asbesto? Fijaros, el asbesto tiene hierro. El asbesto, cuando está en suspensión en la atmósfera, se absorbe en el interior de los pulmones. El asbesto es una partícula sólida que no pinta nada en el interior de los pulmones y que el organismo tiene que eliminar. Para eliminarlos, envía a los macrófagos que se ocupan de fagocitar esas reacciones para eliminar las partículas del medio. Eso es un mecanismo que está muy establecido en los pulmones y sirve para cualquier tipo de partícula que llegue al interior de los mismos. Dentro de los macrófagos, uno de los mecanismos que tienen los macrófagos de disolver las partículas es la oxidación con peróxido de hidrógeno, es decir, hay una alta concentración de peróxido de hidrógeno. ¿Y qué ocurre cuando mezclamos peróxido de hidrógeno y hierro? Pues ya lo hemos dicho, que se da la reacción de Fenton y la generación de radicales libres. Y ese es el mecanismo principal de toxicidad pulmonar del asbesto. La carcinogenicidad que depende del asbesto está relacionada con este mecanismo que veis aquí. La generación de radicales libres dentro de los pulmones cuando los macrófagos absorben las partículas de asbesto que han llegado al interior de la sustancia. Si recordáis, bueno, no recordáis porque sois muy jóvenes, pero habréis oído hablar del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York del 2011, creo que fue. No, del 2001, perdón. Esos edificios se levantaron a finales de los 60 y estaban recubiertos, como digo, los pilares de asbesto para hacer de cortafuego. Ahí lo que pasó, bueno, una de las cosas que pasaron es que durante los primeros días, en el caos inicial, toda la gente que estuvo trabajando, todos los servicios de emergencia que estuvieron trabajando en el rescate de víctimas, lo estuvieron haciendo, ya os digo, durante las primeras horas, sobre todo, y los primeros 2 o 3 días, sin ningún tipo de protección y sin tener en cuenta las bestiales cantidades de asbesto que se habían levantado ahí. La consecuencia de todo eso, 20 años después, es que hay una cohorte de individuos, de trabajadores de los servicios de emergencia que estuvieron trabajando en ese atentado, donde la incidencia de cáncer de pulmón es extremadamente alta. En España también se está oyendo, también no sé si lo habréis leído, que hay, por ejemplo, varias reclamaciones a Metro de Madrid porque parece ser que unos vagones antiguos estaban también recubiertos de asbesto y también hay casos de cáncer de pulmón en los trabajadores que estaban en el mantenimiento y en la conducción de esos trenes. De modo que el asbesto es un problema serio porque es muy tóxico, es muy peligroso, y cuando aparece un recubrimiento de asbesto en alguna construcción antigua, lo que hay que hacer es llamar a un equipo especializado que vaya con los mecanismos de protección apropiados para que lo retiren y lo eliminen de manera apropiada. Bueno. ¿Qué condiciones tienen que darse para que haya una reacción entre los xenobióticos y las dianas de toxicidad? ¿Qué condiciones tiene que tener esa molécula de diana de toxicidad? La molécula de diana de toxicidad tiene que ser reactiva con el xenobiótico, tiene que haber una reactividad química, tiene que estar accesible al mismo y tiene que tener una función biológica crítica
para el mantenimiento de la salud del individuo. Como digo, esas son las condiciones. Reactividad, los atributos de la molécula diana son reactividad, accesibilidad y función biológica crítica. ¿Qué moléculas son potenciales dianas de toxicidad? ¿Qué moléculas endógenas son potenciales dianas de toxicidad? Bueno, pues en cualquiera. Lo que sí que ocurre es que potenciales son todas, pero no todas tienen la reactividad y la conformación apropiada para que eso se dé. No obstante, las más comunes son también las más abundantes, ya lo hemos dicho, que son los ácidos nucleicos, los lípidos y las proteínas. Decíamos, reactividad. El primero, tiene que haber, como hemos visto antes, una compatibilidad química entre la molécula diana y el tóxico que va a desencadenar el efecto adverso. Porque si la molécula diana, por ejemplo, no tiene una configuración que le permita interaccionar químicamente con el tóxico, pues esa interacción no se va a dar y por lo tanto no va a haber efecto tóxico. Por lo tanto, lo primero es que tiene que haber una reactividad química entre la molécula diana y el tóxico. Pero además, la molécula diana de toxicidad tiene que estar accesible al tóxico. El tóxico tiene que ser capaz de llegar al tejido y al compartimento celular donde está la diana de toxicidad. Lo que ocurre muchas veces es que frecuentemente las moléculas dianas están en el mismo tejido donde se encuentra, donde o bien se absorbe la sustancia o bien se genera el metabolito tóxico. En ese sentido, el hígado, por ejemplo, es frecuentemente diana de moléculas diana de toxicidad porque las reacciones de biotransformación tan abundantes que catalizan el hígado cuando la diana de toxicidad está en el mismo hígado, pues ya se encuentra el tóxico directamente. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono genera radicales libres, así que reaccionan con las mismas enzimas microsomales que lo han generado dentro del propio hígado. Y además tiene que tener una función biológica crítica en el mantenimiento de la salud del individuo. Por ejemplo, el caso que os decía, los insecticidas de la familia de los organofosforados inhiben esterasas del sistema nervioso. Consecuencia, neurotoxicidad. El sistema nervioso no funciona correctamente. Sin embargo, en los mamíferos tenemos una reserva de esterasas que circula en suero y en hígado, que no se sabe muy bien qué papel tienen dentro de nuestro organismo, pero lo que sí que es un hecho es que la inhibición de estas esterasas por los mismos organofosforados que atacan el sistema nervioso central no tiene efectos adversos aparentes. De hecho, la inhibición de estas esterasas de función no crítica se considera un mecanismo de protección frente a la neurotoxicidad. ¿Por qué? Pues porque cada molécula de organofosforado que reaccione con esas esterasas del suero y de hígado sin efecto tóxico es una molécula menos que está biodisponible para atacar las esterasas del sistema nervioso. De ahí que, aun siendo químicamente el mismo tipo de enzimas, pertenecen a la misma familia, la familia de las esterasas, las del sistema nervioso y las del suero y el hígado, como de entre estos dos grupos solamente el del sistema nervioso tiene un papel crítico perdón, en el mantenimiento de nuestra salud, solamente la interacción entre los organofosforados y este tipo de esterasas, las del sistema nervioso, va a desencadenar efectos tóxicos. Otro ejemplo de que las interacciones con dianas no siempre producen efectos adversos detectables. El monóxido de carbono es capaz de entrar dentro del grupo hemo de la hemoglobina. La consecuencia, la hemoglobina no puede fijar oxígeno y no se puede distribuir correctamente el oxígeno en los tejidos.
Eso es una anemia, causa efectos adversos. Sin embargo, también inhibe enzimas del citocromo P450 sin ningún efecto adverso aparente. ¿Por qué? Pues porque tanto la hemoglobina como las enzimas del citocromo P450, de la familia del P450, tienen grupos hemo en sus centros activos. Químicamente esos grupos son iguales, el de la hemoglobina y el del P450. Reaccionan exactamente igual, pero las consecuencias son diferentes. En el caso de la hemoglobina hay efectos adversos y en el caso del citocromo P450 no. ¿Qué tipo de reacciones se pueden dar entre los xenobióticos y las dianas de toxicidad? Bueno, podemos hablar básicamente de 5 grandes tipos de reacciones, aunque no todas son igual de comunes. Podemos hablar de uniones no covalentes o de uniones covalentes, de reacciones que lo que hacen es extraer átomos de hidrógeno de la diana de toxicidad o de transferir electrones. Y el quinto grupo serían las reacciones enzimáticas. Las uniones no covalentes es lo que se conoce también en inglés con binding, con el término inglés de binding, son reversibles. Son interacciones normalmente apolares, con puentes de hidrógeno y otro tipo de reacciones que son reversibles. Es decir, no se llega a establecer un enlace entre la diana de toxicidad, un enlace químico entre la diana de toxicidad y la sustancia. El ejemplo más claro de esto son, por ejemplo, cuando los receptores que hay en las membranas plasmáticas de las células se unen a xenobióticos. Esos receptores que hay en las membranas plasmáticas de las células están para interaccionar o para regular la interacción de las células con el exterior. Por ejemplo, cuando se transmite el impulso nervioso, una neurona está excitada y vierte el neurotransmisor en la unión sináptica y ese neurotransmisor interacciona directamente de una manera no covalente con los receptores de la neurona vecina y a eso causa la propagación. O también el potencial de acción está basado en la apertura de canales iónicos en las membranas que dejan pasar determinados iones o salir otros, el calcio, el sodio, el potasio, etc. Y esos también son proteínas que también están en las membranas plasmáticas. Pues hay moléculas que de alguna manera son capaces de interaccionar con estas proteínas que hay en las membranas de una manera no reversible, causando la malfunción, mejor dicho, de estas proteínas. Por ejemplo, la saxitoxina, que es la toxina del pez globo, del sushi, que tienen con la glándula esta del pez, que el cocinero tiene que ser experto en quitar esa glándula para no causar un envenenamiento de sus comensales. La saxitoxina es una neurotoxina porque lo que hace es impedir el correcto funcionamiento de los canales de sodio que hay en las neuronas del sistema nervioso central. O la estricnina, que es capaz de afectar el funcionamiento del receptor de glicina que también hay en las neuronas. Digo, las principales características de este tipo de reacciones es que son reacciones reversibles y se dan casi siempre con proteínas que hay insertadas en las membranas plasmáticas de las células. Pero también se pueden dar reacciones irreversibles que implican la formación de un enlace covalente entre el xenobiótico o su metabolito y la molécula diana. Esas reacciones, como digo, ya son irreversibles y son las que se dan entre, por ejemplo, estos grupos de moléculas que hemos estado hablando, los electrófilos o los radicales libres con los nucleófilos. El tercer tipo de reacción está basado en la eliminación o en la extracción de átomos de hidrógeno. Así se puede producir esa reacción donde un radical libre extrae un átomo de hidrógeno
de una molécula endógena y esa molécula se queda alterada y ya no funciona correctamente. Y eso traerá unas consecuencias, las que sean, derivadas del mal funcionamiento de esa molécula. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un radical libre que va a interaccionar con un grupo tiol de una proteína, de un aminoácido de cisteína, de una proteína. Eso lo que va a causar es que ese radical libre va a extraer el átomo de hidrógeno, como veis, pero lo extrae. ¿Qué ocurre? Que ese grupo tiol se queda convertido en un radical libre, que también es inestable y también quiere dejar de ser radical libre. ¿Cómo puede dejar de ser radical libre? Pues reaccionando con otro radical libre, como puede ser el anión hidroxilo, generándose estructura irreversible, o reaccionando con otro puente, con otro grupo tiol que también se haya convertido en radical libre, que esté accesible, generándose un puente disulfuro. En ambos casos, el resultado de ambos casos es que la retirada de un átomo de hidrógeno, la extracción de un átomo de hidrógeno de ese grupo tiol, ha generado que esa molécula quede alterada. Si ese aminoácido era vital para el mantenimiento de esa proteína, bien porque estuviera en el centro activo de la enzima, o bien para el mantenimiento de la configuración tridimensional, por lo que sea, esa proteína va a dejar de funcionar correctamente. Los aminoácidos también pueden sufrir una reacción parecida a esta de retirada de un átomo de hidrógeno por interacción con un radical libre, generándose grupos carbonilo que pueden generar entrecruzamientos proteicos, es decir, que proteínas que no están unidas lo estén o pasen a estarlo, o unirse a ácidos nucleicos generando distorsión de las hebras de DNA. O los lípidos. Los lípidos son dianas de toxicidad porque hay una reacción de toxicidad muy extendida que es la peroxidación lipídica. Otro ejemplo de extracción de hidrógeno, aquí lo tenéis, el aminoácido tirosina, es ese que veis ahí. El aminoácido tirosina puede reaccionar con el NO2, que es radical libre, de una especie reactiva de nitrógeno, generándose esa estructura radical libre que se puede isomerizar, pasando el electrón desapareado al anillo aromático y con otro átomo de radical libre de NO2 generar 3-nitrotirosina. Es decir, que una proteína donde había una tirosina, por efecto del estrés oxidativo, va a generar nitrotirosina. Si esta tirosina, lo mismo, es vital para el mantenimiento o el funcionamiento de la proteína va a dejar de funcionar correctamente. ¿De dónde pueden salir estos radicales que generan esta reacción? Pues, por ejemplo, del humo de la combustión o del humo del tabaco. Hay veces que lo que ocurre es que se transfiere un electrón, por ejemplo, el hierro 3. El hierro 3 puede capturar un electrón, convertirse en hierro 2 por acción de algunas moléculas como los nitritos, hidroxilaminas, fenoles, hidracinas, etc. El hierro 2 pues, tiene unas propiedades diferentes a las del hierro 3 y una de las cosas que no puede hacer el hierro 2 y sí hace el hierro 3 es capturar oxígeno en el grupo hemo de la hemoglobina y distribuirlo, por lo tanto, al resto de los tejidos del organismo. La consecuencia de esta transferencia de electrones de esos xenobióticos al hierro 3 es la anemia. Anemia que se deriva del mal funcionamiento, del no funcionamiento de las moléculas de hemoglobina por tener el hierro en su estado de oxidación 2. Y el último tipo de reacción que tenemos es el de las reacciones enzimáticas. Esos son menos comunes, pero hay
ejemplos específicos de algunos xenobióticos que realmente lo que hacen es actuar como enzimas. Son pequeños péptidos que catalizan algunas reacciones. Por ejemplo, la ricina, el tóxico de la ricina, ese tóxico vegetal, lo que hace es fragmentar ribosomas de las células, por lo tanto impedir la síntesis de proteínas mediante una reacción enzimática. Lo mismo que el veneno de las serpientes. El veneno de las serpientes suelen ser neuropéptidos, pero van acompañados de moléculas hidrolíticas que van necrotizando el tejido donde se ha producido la mordedura para favorecer la absorción del resto de componentes de los venenos. Lo mismo la toxina diftérica, por ejemplo, que causa la difteria, lo que hace es bloquea mediante una reacción enzimática un factor de extensión de las proteínas o activa las proteínas G, la toxina colérica, etc. Pero estos casos son bastante específicos y no son muy comunes. No obstante, hay varios casos descritos, como por ejemplo estos 4. Y finalmente me gustaría hablaros de qué consecuencias puede tener todo esto que hemos estado viendo. Es decir, qué pasa cuando se produce peroxidación lipídica, o qué pasa cuando una proteína se le retira un átomo de hidrógeno y se transforma en el aminoácido, se queda modificado, cuando reacciona con el ácido nucleico, etc. Hay 3 tipos diferentes de consecuencias. Las más comunes son las que hay ponen 1 y 2, que son la alteración de las moléculas diana, de manera que la molécula, aun estando todavía presente dentro de la célula, no funciona correctamente. La segunda es la destrucción de la molécula diana, es decir, la molécula diana deja de estar presente en el medio, por lo tanto, los efectos tóxicos serán los que se deriven de su ausencia. Y hay un tercer tipo que se da menos, que implica la activación del sistema inmune, y ahora lo comentaremos. Pero empezando por el sistema de alteración, ¿cómo se puede alterar dianas de toxicidad? Pues, por ejemplo, como os decía, alterando los receptores de las membranas de las células. Si un xenobiótico interacciona con ese receptor, lo bloquea, y una de dos: o hace que ese receptor se active en un momento inapropiado, o se bloquea la activación para cuando llegue el ligando apropiado para ese receptor. De modo que el receptor no funciona correctamente, aun estando presente y con su estructura íntegra dentro de las células. O bien las actividades enzimáticas, por ejemplo, estas actividades esterásicas de que os hablaba, que son dianas de toxicidad de organofosforados. El organofosforado lo que hace es fosforilar los centros activos de las esterasas y hace que pierdan actividad, dejen de ser activas. Por lo tanto, la diana de toxicidad, la molécula está alterada, sigue estando presente, pero alterada e inactiva. Lo mismo que las uniones a moléculas de DNA. El DNA puede unirse a muchos, sobre todo radicales libres, generándose lo que se llaman aductos, que son las uniones entre macromoléculas y reactivos y xenobióticos. Como digo, ejemplos de los interacción entre receptores, pues por ejemplo, la morfina es un agonista de los receptores opiáceos que hay en el cerebro. Los efectos de la morfina, bueno, pues ya lo sabéis, son analgésicos. Es el analgésico más poderoso que se conoce. ¿Qué hace la morfina? La morfina lo que hace es que llega al receptor y lo activa, en lugar de que ese receptor sea activado por las endorfinas, que son los opiáceos endógenos que tiene el organismo. Bueno, pues como todo, si la dosis de morfina está controlada, puede tener el efecto terapéutico, pero si la dosis de morfina se excede, esos receptores opiáceos van a estar activados permanentemente y va a causar pues, los efectos conocidos de inhibición del sistema nervioso.
O la atropina, por ejemplo. La atropina es un alcaloide vegetal que lo que hace es interaccionar con el receptor de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, está implicada, activador, que está implicado en la propagación del sistema nervioso. Cuando una neurona se excita, vierte acetilcolina en la unión, en la comunicación con la siguiente neurona, y esa acetilcolina reacciona con receptores de la otra neurona. Bueno, hay receptores de acetilcolina de varios tipos, pero uno de ellos en concreto es el muscarínico. Bueno, pues la atropina lo que hace es bloquear ese receptor muscarínico, impidiendo que la acetilcolina reaccione con el receptor y, por lo tanto, impidiendo la propagación del sistema del impulso nervioso. O muchas toxinas, neurotoxinas, lo que hacen es bloquear canales iónicos de las neuronas necesarios para la propagación del impulso nervioso. Por ejemplo, esas que tenéis ahí, la tetradotoxina y la saxitoxina, así como los insecticidas de las familias del DDT y de los piretroides, todos tienen un mecanismo de toxicidad muy común, muy similar, que consiste en el bloqueo de los canales de sodio que regulan el correcto funcionamiento de las neuronas. Mientras esas sustancias, la saxitoxina, el DDT, los piretroides, estén interaccionando con el canal de sodio, la neurona no va a funcionar correctamente. En el momento en que esos canales se queden libres, el canal de sodio recupera su función original y desaparecen los efectos adversos. Decía también la inhibición de las actividades enzimáticas, la fosforilación de la acetilcolinesterasa, el caso que os decía de los plaguicidas. Hay otra reacción que también reaccionan, otros insecticidas que también reaccionan con las esterasas del sistema nervioso, que son los carbamatos. Los carbamatos no fosforilan las esterasas, sino que las carbamilan. El efecto es el mismo. La acetilcolinesterasa, la esterasa del sistema nervioso central, deja de funcionar correctamente. Lo mismo ocurre con la nitratación de la tirosina, como hemos visto, o el bloqueo de grupos tiol, como el que hemos visto en el ejemplo anterior. Los radicales libres también pueden unirse a moléculas de DNA. Si un radical se une a una molécula de DNA, lo que puede ocurrir es que el DNA se quede alterado, pero no pueda ser copiado, no pueda ser replicado correctamente. Porque si se introducen, pues, por ejemplo, como veis, hay un grupo OH en un sitio que no es apropiado, eso puede generar errores en la replicación. Ese es, de hecho, la unión a moléculas de DNA, el mecanismo de la doxorubicina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Esa molécula lo que hace es llegar hasta las células cancerosas, introducirse entre sus moléculas de DNA para que no se puedan replicar correctamente y acaben muriendo. Los radicales hidroxilo tienen capacidad de unirse a las bases adenina y guanina, a ambas, generando hidroxiguanina e hidroxiadenina. Pues esas estructuras, hidroxiadenina e hidroxiguanina, puede que no sean replicadas correctamente. La aflatoxina, que comentamos ayer, o antes de ayer, como un mecanismo de activación o que necesita de un mecanismo de activación para generar epóxido de aflatoxina, lo que hace este epóxido es que reacciona con la guanina de los ácidos nucleicos del hígado y ese es el mecanismo que tiene de generar carcinogenicidad hepática. Bueno, esos son ejemplos que hemos visto de cómo la interacción entre un xenobiótico y su diana puede generar alteración en el funcionamiento. También puede ocurrir que la molécula se destruya. El ejemplo más típico es el de la peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica consiste en la destrucción de los lípidos de las membranas celulares por efecto del estrés oxidativo. Aquí tenéis un ejemplo, no para que os aprendáis la reacción entera, pero sí para que veáis en qué consiste, donde tenemos un lípido que puede sufrir una reacción de eliminación de hidrógeno, como las que hemos estado comentando antes, por un radical libre, generando un radical libre con el propio lípido que puede sufrir esa reacción y
generar más radicales libres, de manera que aquí tenemos como este radical libre que aquí se va a neutralizar a base de generar otro radical libre que también va a entrar en la cadena. Y este grupo de peróxido de hidrógeno que veis aquí va a hacer reacción de Fenton con el hierro y va a fragmentar los lípidos. Como os digo, la reacción química no es para que os la aprendáis, simplemente quiero que veáis que cuando hablamos de peroxidación lipídica estamos hablando de que radicales hidroxilos destruyen, o que un radical libre hidroxilo, una sola molécula de radical, es capaz de destruir hasta 3 moléculas de lípido. Y que además es un proceso que se retroalimenta, que se autoalimenta, porque, como veis, a lo largo del proceso se han generado en varios puntos más radicales libres que van a continuar aumentando esa fragmentación de los lípidos. Porque, ¿veis? Estos radicales libres que se generan aquí se pueden volver a introducir en la reacción. Y nos queda lo último ya, la última de las posibles consecuencias de xenobióticos y lípidos, que es la formación de antígenos. Ocurre que normalmente un xenobiótico como tal es demasiado pequeño como para disparar el sistema inmune. Pero cuando se une a una proteína, a veces, no ocurre siempre, pero a veces, lo que pasa es que el sistema inmune reconoce esa proteína como exógena porque está alterada como consecuencia de la interacción con el xenobiótico y esa nueva unión entre el xenobiótico y la proteína sí desencadena el sistema inmune. Ese es el caso, por ejemplo, de la enfermedad conocida como el lupus inducido por xenobióticos. Lo que ocurre ahí es que el sistema inmune se une o intenta eliminar aductos formados por el xenobiótico y las proteínas en diferentes tejidos. Bueno, este es otro ejemplo más de biotransformación de alotano que tiene 2 vías, no es para que os lo aprendáis, pero veis, tiene una que causa daño hepático, pero otra que causa, bueno, también daño hepático, pero también autoinmune. Bueno, es un ejemplo más, tampoco tiene importancia específica. La bibliografía que he empleado para preparar el tema es la que veis en la diapositiva y está disponible en la biblioteca.